Sí, fíjate que precisamente, bueno, vamos a hablar más adelante de Ciudad de Dios, un peliculón y además una superproducción. Yo fue la película, digamos, con la que entré al cine brasileño y esto sin pensar que he visto muchísimo, ¿no? Pero sí fue la primera película que vi. Pero ahorita que mencionas el cinema nuevo, a mí me llegó precisamente porque en algún punto tratando como de escribir guiones y de jugar un poco a hacer cine, me topo con comentarios con la idea de que Glauber Rocha, este cineasta de esta corriente, hacía sus películas casi la mayor parte del tiempo improvisando tanto en el guión como en como ya en la parte de la filmación, ¿no? Entonces, a mí no sé, me abrió completamente el panorama porque obviamente, con la influencia del cine estadounidense, pues aquí creemos que el cine se tiene que partir a través de un guión, que es cierto, pero no es la única forma, no es la única manera. Y entonces este hecho de tener a una persona con una cámara en las calles, con un par de actores, con un microfonista y ir armando la historia, no escribirla desde las letras, sino desde las imágenes, me pareció revelador y me encantó, ¿no? Entonces, yo he visto muy poco cine, desgraciadamente, de esta corriente, pero sí hay un par de películas ahí de este señor de Glauber Rocha que se pueden ver ahí en las plataformas y que vale la pena, sobre todo por el experimento, Ni ¿no? que ya nos va a hacer voltear para allá. O sea, al final del día también a nosotros hacer esa tarea, profe, a mí, fue tanto saber de corrientes y saber que, vuelvo a lo que comentaba, o sea, se están haciendo también cosas interesantes en un país como Brasil y que ya van poniendo un sellito. Claro, sí, sí, o sea, sobre todo partiendo de por qué se le llamaba cine novo, ¿no? O sea, era como lo que decías era el estar el opuesto a lo que hacía el cine hollywoodense, ¿no? O sea, lo platicábamos un poco con el neorrealismo italiano, o sea, que a veces no era tan creído porque pues topabas con películas que de repente hablaban del virrey, del rey Ajá. y de sociedades que pues no existían en ese entorno, en ese país, ¿no? Más a lo romántico, ¿no? O Mm, lo ideal de una sociedad más, ¿cómo decirlo?, más perfecta. Claro, o ajá, sea, sí, sí, pensar una historia desde personajes que no están en tu entorno, sí, y eso lo toma el cinema nuevo de, como dices, del neorrealismo y de la Nouvelle Vague. ajá. El hecho de decir, bueno, no tanto, yo quisiera contar esta historia, sino a ver, ¿qué tengo en mi entorno? ¿Cuáles son las locaciones en donde puedo filmar? ¿Cómo es la gente que puedo filmar? ¿Cómo se viste? ¿Cómo reacciona? Y entonces ese es un punto de partida para generar la película, ¿no? Sí, Ujú. y precisamente así se le nombra a esa etapa de renovación, o sea, porque pues estaban acostumbrados también a tener ese tipo de películas como medias hollywoodenses, comercialonas, y que pues que no iban con con la sociedad en la que existía. Y este cinema nuevo se divide en tres fases. La primera pues aborda como esta explotación económica, el hambre, la opresión y hasta la alienación religiosa. Y los exponentes, pues uno de ellos en esa etapa, la de los sesentas, es este Nelson Pereira con la película Vidas Secas en el 60. Órale. Y después viene Glauber. La segunda fase pues está un poquito más enfocada al activismo político y pues al análisis de la dictadura militar. Ujú. Alguna de esas películas que podemos todavía ver en plataformas, pues es la de O Desafiode, en el que se hizo en el año del 65 con Paulo César Saraceni. Y pues sí, o sea, ese es como de las dos etapas más importantes que pasa el cinema nuevo. Como un poquito de la historia, ¿no? Como, Ujú. Claro. Desde luego, Brasil también tuvo su etapa de cine mudo antes de esta, corriente y luego pues se ha ido, como todas las cinematografías, de alguna manera adaptando al gusto del público mundial y por otro lado teniendo, sus películas mucho más, digamos, con identidad, del país como tal, claro, ¿no? porque al final del día hacen con, bueno, yo con no explorando toda esta parte, ahí dijo algo mío, al final del día empiezan a hacer algo en torno a su estructura social
política, etcétera, y que dicen con esta materia prima que yo puedo hacer ver, que bueno que vea la gente afuera de lo que es Brasil, ¿no? Y ahí nos enseñan todas las luchas que han tenido, cosas súper crudas que también han pasado y que si bien a final del día creo que por medio de una película te hacen conocer su historia como si fuese un libro. Porque Sí, yo la verdad desconocía muchas cosas y ya meterte a que saca, incluso hasta pasaron cosas similares a, ahorita que entremos a una de las películas, coincide incluso hasta en fechas que en México hemos tenido que nos han marcado y pues ahí está sí. interesante.